Las consecuencias de una mala relación entre una madre y su hija puede derivar en varios incluso trastornos. Para hablar de esto seguimos con Alejandra y con Ana Luisa. Estamos en Lo que no se habla. Hablemos. ¿Qué pasa cuando una relación madre-hija no funciona, no es la adecuada? Estábamos hablando en el bloque anterior de que es un vínculo muy intenso, más intenso que incluso el de madre-hijo, por esta capacidad emotiva que tienen las mujeres de vincularse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando las cosas no funcionan? ¿Cómo hablamos de qué es lo que no funciona? Pues mira, yo diría, lo primero es precisamente en este querer, cuando la madre no le da el espacio a esta hija, la hija se vuelve rebelde, la hija se vuelve queriendo separarse, lejana, quiere, además si le dice mamá esto, ella hace exactamente lo que la madre dice. Entonces este vínculo se empieza a hacer como de mucha fricción y de mucha ansiedad, y al momento de generar ansiedad, esta ansiedad hay que calmarla con algo. Y entonces es cuando pueden venir drogadicción, puede venir trastornos alimenticios, que Ale decía hace rato, que me parece muy importante que nos digas, pueden venir momentos desesperantes, y lo único que provoca en esto es que mamá quiera controlar más, y mamá quiera engolfar más, y mamá quiera limitar más, ¿no? Y mamá no se da cuenta, ¿no? Mamá lo que quiere y piensa que su responsabilidad es guiar, y esa no es la manera de guiar, ¿no? Es esta falta de acercamiento verdaderamente al ver al otro en su género, en su forma, y como decíamos, esta sexualidad que empieza a impregnar, si mamá no la resolvió, pues le va a asustar terriblemente el poderla dejar libre, ¿no? Si mamá invade, la hija huye. Exacto. Y entonces, en vez de conseguir la cercanía que mamá está buscando, lo que va a provocar es la distancia de la hija. ¿Qué otras cosas? Pues bueno, estos problemas de comunicación entre madre e hija va generando en la hija que está creciendo, en el ser humano que se está convirtiendo en mujer, muchos vacíos. Y bueno, esos vacíos, como comentaba Ana, que se tratan de llenar con diversas cosas. Entonces una se desprende de la madre, un poco enfadada de esa relación tan conflictiva, sale al mundo, y entonces tu personalidad se está desarrollando, y todavía muchas veces no estás en posición de decidir lo que es mejor para ti. Entonces, como hija, una puede caer presa fácil de drogas, por ejemplo, para llenar los vacíos que yo siento al sentirme incomprendida como persona que me estoy convirtiendo en mujer. Y entonces se generan una serie de situaciones de riesgo, que por ejemplo pueden ser los trastornos alimenticios, como comentabas, al tratar de sentir que si yo no controlo mi vida porque estoy ante los deseos de mi madre, tratando constantemente de hacer lo que ella crea más conveniente para mí, me alejo de lo que yo quiero, y lo único que yo puedo controlar, se llega a pensar, cuando uno está así, es el mismo trastorno alimenticio, ¿no? O las drogas, o una serie de otras. Fíjate que luego se suple mucho las relaciones sexuales afectivas, y entonces en vez de tener la parte, vamos a decir, de la finalidad de una sexualidad, se vuelve un mismo nada más factor de satisfacción, donde no hay todo lo que implica una relación sexual. Y entonces se vuelven relaciones pues nada más para satisfacer este hueco, y son vacías, y lo único que provocan es más vacío, ¿no? Entonces es, pues no me puedo vincular amorosamente con alguien, sino lo único que me voy es por la parte sexual, por lo físico, que es lo único que me llena mi vacío. Y esto aterra más a la madre, ¿no? Esto es peor. Entonces se vuelven conflictos fuertes y si no está bien asumida la sexualidad de la madre, pues imagínate nada más, ¿no? O sea, peor, más castración, más necesidad de no salir, ¿no? En todo esto se generan muchas ansiedades entre madre e hija, adolescente, ¿no? Porque aquí podemos poner a los dos géneros. Pero en realidad... pero hay más tabú con la sexualidad femenina que con la masculina. Entonces en el varón está permitido salir a buscar la sexualidad temprano, en la mujer no. La mujer
socialmente pierde valía, ¿no? Si empieza a experimentar con su cuerpo y a compartirlo con personas con las que no va a ser un vínculo pues permanente. Y entonces supongo que esto todavía altera más a la mamá, que pone en nombre la mijita, la dignidad de la casa, la dignidad de la propia mamá. Que aunque yo creo que hoy hay mucha más apertura, ¿no?, de lo que realmente me tocó a mí, pero mucha más apertura, siento que se está desvirtuando, no es una relación afectiva amorosa, es una necesidad de llenar este vacío con, claro, pues algo que es muy gratificante, que es la sexualidad, ¿no? Entonces se desvirtúa, se quita el valor importantísimo que le tenemos que dar a esta sexualidad, porque lo que verdaderamente llena no es un acto nada más de sensaciones, sino verdaderamente de amor en un acto sexual. Y por lo tanto, como dices tú, yo creo que hay una infinidad de problemas serios que se llaman por llenar estos grandes vacíos, por no poder satisfacer, por todo lo que venimos, como tú decías, desde una infancia, no nada más de la adolescencia. Lo que pasa es que en la adolescencia sale así como si fuera un volcán todo, ¿no? Y entonces ahí es donde verdaderamente ya no entendemos nada, pero esto viene gestándose desde una temprana edad, desde bebito, vamos, pues de ahí empieza a forjarse nuestro temperamento y personalidad. Entonces sí creo que esta parte es bien importante, que a lo mejor entendamos por qué suceden estos conflictos, no porque seamos malas madres, porque no creo que nadie tenga ganas de ser mala madre, ni tampoco mala hija. Lo que sí es que nos han faltado muchas cosas en la vida, pues porque todos tenemos cosas que nos faltan, ni modo, hacer la vida, este es el reto, ¿no? En casas femeninas, ¿no?, donde hay madres e hijas sin varones, ¿no?, que hay como un discurso femenino en donde le avisan generación a generación, los hombres no son buenos, los hombres son malos, van a usarte, aguas con los hombres. ¿Qué pasa cuando una hija escucha constantemente de las abuelas, de la mamá, que le va a ir mal a las mujeres con los varones? Y que entonces el recurso es ese, que son casas donde de repente hay 3 generaciones, ¿no? Está la abuelita, la mamá y la hija, todas hicieron vínculos terribles con varones, la hija a lo mejor tiene ganas de vincularse, mucha necesidad de amor, pero sabe que está terrible, que solo hay que volver al amor incondicional de mamá. ¿Qué pasa con esa consecuencia del discurso, Sara? ¿Qué pasa? Pues pasa que la persona se queda sola, a grandes rasgos, porque yo creo que se vuelve como un ambiente donde están toda la familia, pero como dicen, ¿no?, entre gente sintiéndose solos, solas en este caso. Y bueno, esto que mencionas es muy importante, porque justamente la figura paterna es muy importante para la hija que va creciendo, ¿no? Es decir, en esta rivalidad que desde muy chiquitita se empieza a plantear, la hija voltea a ver al padre de manera ideal, porque el padre es el objeto de deseo de la madre. Entonces, para que una vez más mi mamá me voltee a ver, trato de seducir al padre, ¿no? Es decir, para poder voltear a ver a otras personas y no solamente amar a mi madre, sino poder en un momento determinado salir al mundo y relacionarme con otros. Entonces, en lo que tú estás mencionando, pues básicamente esto no existe a nivel psíquico, ¿no? Esta relación, esta otra opción no está dada. Y entonces, pues justamente se va creando de generación en generación pues una vida solitaria, donde no hay posibilidades de relación en pareja. Sí, yo creo que es importantísimo lo que acabas de decir. Fíjate, la parte de la feminidad y asumir la feminidad, necesitamos nuestro complemento, es la masculinidad. Si no, no podemos serlo. Entonces, esto de excluir al varón o excluir a la mujer, ya en esto de los géneros, ¿no? Si no tiene una igualdad, esto es verdaderamente un conflicto terrible y un vacío enorme. Entonces, si yo no puedo ser femenina para otra femenina, puedo ser femenina para un masculino, es donde verdaderamente me voy a nutrir, es donde verdaderamente me voy a integrar. Entonces, en estas familias donde dices tú, pues obviamente van quitándole oportunidad a esta chica, ¿no? De generación en generación van pasando un trauma, vamos a decir, una no realización, una falta en la vida y un vacío que se va dejando de generación en generación, al no poder ver que la parte masculina es un equilibrio, sí. Es algo además gozoso, es algo además verdaderamente
que nos hace falta, y a la parte femenina al masculino. Esto es lo que verdaderamente nos conforma una sociedad, ¿no? Nos da una estructura. Se nos está acabando ya este bloque. Seguimos en Lo que no se habla. Mi nombre es Luis Fernando y regresamos a este último bloque de relación madres e hijas. 10 exactos.